Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Llegamos al viernes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por continuar con nuestra programación desde muy tempranas horas de la mañana. Como siempre, nos sentimos muy, pero muy halagados de saber que usted está pendiente de nuestra señal, tanto en nuestro país como para todos aquellos salvadoreños en el mundo. Desde acá, un abrazo muy especial. Gracias por mantener siempre ese voto de preferencia, especialmente los días viernes, donde hacemos una recopilación de los datos, temas más importantes para someterlos a consideración del debate de nuestros panelistas. Desde ya, bienvenidos. Vamos de inmediato con temas muy importantes que vamos a tener este día, sobre todo en el contexto nacional e internacional. Así es que acompáñanos. La noche del miércoles se registró un motín en el sector fase 3 del penal de Izalco en Sonsonate, que dejó 10 personas lesionadas, según informaron fuentes policiales. El incidente ocurrió alrededor de las 7 de la noche en una celda donde convivían pandilleros activos y retirados, quienes utilizaron los hierros de las camas para agredirse. 5 de los reos heridos fueron trasladados al Hospital Rosales y al Sacamil en San Salvador, mientras que los otros 5 fueron atendidos en el Hospital Jorge Mazzini de Sonsonate. La unidad de mantenimiento del orden se desplegó al lugar para contener la situación. Hasta el cierre de esta nota, ninguna institución oficial ha emitido declaraciones sobre lo ocurrido. Sin embargo, el movimiento de víctimas del régimen de excepción reportó que varias familias acudieron al lugar en busca de información sobre sus seres queridos detenidos en el penal. Sí, hemos venido a pedir información a ver si no les ha pasado nada a ellos. ¿No les han brindado datos hasta el momento? No, por ahorita no. ¿Qué es lo que saben ustedes hasta ahorita de lo ocurrido? Que entre ellos mismos allí dice de que han salido unos heridos, pero no sabemos quiénes son. Ajá, por ahora. ¿Hay intriga, me imagino? Sí. ¿Desde dónde vienen? Nosotros venimos de aquí de Playa Dorada. En otra noticia, el Partido Arena anunció una auditoría financiera luego de que un informe de Acción Ciudadana revelara que la organización política recibió más de 72 millones en financiamiento entre 2014 y 2023. Según un comunicado, Arena cuestiona el destino de estos fondos y por qué no se utilizaron para saldar deudas que ascienden a más de 7 millones. La auditoría abarcará los ingresos recibidos desde el 2005, dejando fuera el periodo previo a la presidencia de Elías Antonio Saca y los 10 millones en donativos de Taiwán que, según la Fiscalía General de la República, fueron desviados hacia cuentas del COENA. Yo creo que si van a buscar la forma en que la gente conozca dónde han ido estos fondos, al final de cuentas son fondos de la deuda que son fondos públicos y que la gente también quiere conocer cuál ha sido el destino de ellos y si es una forma de transparentarlo, qué bueno. Estos temas, junto a otros puntos claves de la agenda nacional, serán analizados esta mañana en Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bueno, gracias Jonathan por esa importante información que nos pone en perspectiva de la agenda que vamos a tener esta mañana con nuestros invitados, y quiero darles nuestro agradecimiento y también la más cordial bienvenida al sociólogo y analista de país, René Martínez. Bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Cómo está, René? Muchas gracias, bien, buenos días, Ernesto, Bessie, Vladimir. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es un honor tenerlos a todos ustedes. Bessie, ¿cómo estás? Qué gusto también tenerte nuevamente. Un placer, gracias. Un gusto saludarles y un saludo a la audiencia que siempre está pendiente del programa y un saludo al profe que no pudo venir ahora. Sí, en ausencia también del profesor Rafael Goches. Pero Vladimir, bienvenido también. Gracias por acompañarnos, Vladimir Melán. Gracias Ernesto por la acostumbrada invitación. Un gusto también poder compartir espacio con Bessie, con el señor René, contigo, así que listos para hablar sobre los temas del país. Así es, en efecto. Bueno, a todos nuestros amigos que nos sintonizan, nuestras plataformas digitales están ahí disponibles para que ustedes participen, nos retroalimenten con aquellas preguntas o comentarios que puedan abonar a la discusión y el análisis que vamos a tener con nuestros invitados. Recuerden, están ahí disponibles también en plataformas digitales y nuestra señal en vivo. Bueno, a propósito de este tema, de esta información del motín en Izalco, ¿qué información se maneja sobre los hechos que de alguna manera pues pudieron haber desencadenado esta situación en este centro penitenciario? Y sobre todo también decía el reporte del silencio que se da alrededor del punto y en el marco de un régimen de excepción. ¿Cuál es la valoración o el análisis que tienen ustedes? Creo que el silencio no ayuda en este tipo de situaciones.
la institucionalidad tenía que haber sacado inmediatamente un comunicado de qué es lo que sucedió, las condiciones en las que se dio, en qué sector, quiénes son los heridos, quiénes fueron sacados de este centro penitenciario. Hay información, digamos, si querés, en términos generales, pedaceada, ¿verdad? Aparte, como lo menciona el reportaje antes de iniciar el programa, que se supone que es un sector donde hay pandilleros entre activos y no activos que fueron capturados previo al régimen, al menos eso es lo que se maneja, porque ya es gente, por ejemplo, se lee en una nota periodística, por ejemplo, está un pandillero que es acusado de matar a 3 hermanos que estaban en el mercado de Colón y se les privó de libertad y fueron asesinados por la pandilla que era de Las Letras en ese momento, porque los acusaron ser de la otra pandilla, los matan a los 3 hermanos y los entierran en una fosa común, porque eran de otro sector, del sector de Chalchuapi, y andaban en Colón. También está otros 2 pandilleros más que se reportan como heridos, que ya están condenados por 16 y 14 años de prisión por el tema de extorsión. Es decir, sería interesante, para no especular como se hizo al inicio, de que era la gente detenida por el periodo del régimen y que existe alguna probabilidad que estas personas no tengan necesariamente vinculación con pandillas. Sí. Por lo menos para las notas que se circulan hoy en la mañana en periódicos de rotación nacional, son al menos de los 5 heridos que están trasladados en Mazzini, 3 son pandilleros activos y condenados y uno por un triple asesinato. René, una pregunta que, por cierto, a la hora de ver esta noticia nos hacíamos dentro de la mesa editorial. Bueno, y esto se da en un contexto bastante riguroso del combate, del control de la violencia en el país. ¿Cuál es la lectura que tiene desde su perspectiva sociológica y de análisis de país? Mira, en primer lugar habría que conceptualizar bien los hechos, ¿no? Cuando se habla de motín, al menos desde la perspectiva sociológica, cuando se habla de motín, se habla de un enfrentamiento entre los presos y la autoridad. Y hay una serie de demandas al respecto, entonces esa es la calificación de motín, ¿no? Ahora, lo que ha sucedido en Izalco es una revuelta, pues, o sea... no motín, para diferenciarlo, la cárcel es el punto de intersección entre el crimen y la ley. Y dentro de la cárcel el que la habita es sujeto y objeto. ¿Ya? Ahora, las condiciones propias de la cárcel, independientemente del tipo de centro penitenciario en el que tú estés, siempre son prácticamente un polvorín, ¿no? O sea, el hacinamiento, hay una serie de enfrentamientos, hay una serie de presos que no tienen nada que perder, otros que sí. Y en este caso lo que estamos viendo es una revuelta al interior. Recuerdo que en 2016 sucedió algo similar en el penal de Izalco, con un saldo de 4 muertos en ese entonces, ¿no? Ahora, ya la vinculación, si eso tiene que ver o no con el régimen de excepción, ese es otro punto, ese es como tratar de estirar un tema más allá del tema mismo, pero lo que sí hay que esperar es el comunicado oficial de parte de las autoridades para que digan ellos cuál es la valoración al respecto, ¿no? Pero de entrada yo te diría, hay que saber definir o conceptualizar los hechos, ¿verdad? Para tener una lectura más objetiva de lo que ha sucedido. Vamos a ver, Vladimir, ¿qué suma tú en este contexto también? Que en primera instancia lo coloco de esa forma, aunque también es importante ver cómo el sistema penitenciario, no solo dentro de la parte legal ha tenido modificaciones, sino también dentro de los controles y otras condiciones que se han generado y que se tenían y eran bien vulnerables anteriormente con respecto a la seguridad en las cárceles. Cuéntame. Gracias, Ernesto. Mira, yo creo que, bueno, teníamos ya años, ¿verdad?, de no conocer un tema. Sí, ¿verdad? Sí, teníamos, digamos que... ¿Reconoces eso? Claro, había tenido... es una evidencia, digamos que la situación de los reos en los centros penales, pues de alguna manera había estado controlada,
no así años anteriores, hay que reconocerlo, la situación era un poco más desordenada y pues no teníamos hechos de este tipo. Ahora, con lo sucedido, coincido de que hay que esperar, lastimosamente, pues la información oficial y por eso incluso no me atrevo ni siquiera a no llamarlo motín, porque pudo haber sido un motín, ¿verdad? Porque no tenemos la información, ¿verdad? Entonces tampoco es descartable que haya sido un motín, digamos un disgusto, una trifulca entre los reos y la autoridad. Entonces nada es descartable. Aquí yo creo que lo importante es que los familiares de los reos tengan la información, sobre todo el estado de salud de sus familiares, de las personas, y que las autoridades garanticen de alguna manera pues la no repetición de este tipo de hechos. Yo creo que también hay que reconocer que es cierto, en un centro penitenciario ahí tenemos, como dice el doctor, pólvora, ¿verdad? Y cualquier tema puede encenderlo. No es un convento de monjes. Sí, ahí no es una reunión. O sea, perdón un poco, pero que por ahí va tu comentario, ¿no? Sí, no, es decir, o sea, y ahí cualquier son personas anomalía, ¿no? En su mayoría. Y sobre todo, pues están confinadas y si son personas que ya han sido juzgadas y que ya tienen comprobados sus delitos, son personas que de alguna manera están ahí conteniendo, ¿no?, sus acciones. Entonces, digamos que es un ambiente muy, muy peligroso. Entonces, las autoridades, así como lo han hecho durante estos últimos años, ojalá que se mantenga el trabajo, ¿verdad? Lo que sí resiento es la información, porque lastimosamente incluso en estos espacios nos tenemos que limitar hasta hacer conjeturas, ¿verdad? Y caer incluso en que andamos adivinando, ¿verdad? Cuando deberíamos de tener mayor información. Pero esa es responsabilidad también, y me parece que es muy bueno que tú lo acotes. Es decir, no podemos ir más allá de lo que se conoce, ¿verdad? Sin tener una versión oficial, y esa es una muy buena porque fíjate que en mi caso, ¿no? Ser prudentes para no poder entrar digamos en que mi primer fuente, y lo digo así, lastimoso, y esto es por la carencia de la fuente oficial, pero mi primer fuente fue perdonen que lo diga así, tan informal, pero fue un contacto que tengo yo en Facebook, que empezó a meter información. Entonces me llamó la atención la noticia, empecé a indagar un poco más, pero no encontré información oficial. Claro, ya después la visita de los familiares afuera del penal ya confirmó de que algo había pasado. Entonces es importante que la autoridad no solamente insisto, no solamente dé a conocer lo que a su entender es bueno, también las cosas que pasan, que ellos creen que son malas, deben de dárselas a conocer, porque tienen esa, y lo digo así, no es costumbre, esa maña de que cosas que creen que les pueden afectar mediáticamente no las dan a conocer, y las cosas que ellos creen fantásticas. Abro el análisis. Creo que tienen la ese palabra paso los debe tres dar la autoridad para que la sociedad pueda conversar sobre esos temas que son importantes. La especulación no es buena, sin duda la información de que adentro se haya dado, ya sea una revuelta, una riña o el motín, o la trifulca, como lo quieran mencionar. El punto es que se supone que Centros Penales tiene por lo menos 4 años de decir que tiene el control total de los centros penales. Sin duda le afecta publicitariamente el hecho de que se hayan agarrado estos grupos dentro de un centro penal, y ojo que teníamos ratos de no estar viendo este tipo de pleitos. Si recuerdan, cuando se hace la separación de los grupos de pandillas por penales, es precisamente después de un pleito interno donde agarraron hasta de rehenes a los custodios y los pandilleros mandaban, y era evidente que ellos mandaban en los penales, y ellos decidían cómo se repartía la comida, los colchonetas, la medicina, todo lo demás. Pero este gobierno pues te sube las imágenes, no los tenés hincados, los tenés pegados uno a otro. ¿Y qué pasó? ¿Ves una repercusión? ¿Ves entonces una repercusión mediática más allá de lo que podría ser? No hay información, creo yo, por eso, que les hace daño. Vamos a ver. Mira, cualquier afirmación al respecto, como te decía, de lo que se trata ahorita es de conceptualizar con los datos que tenemos. ¿Ya? No podemos ir más allá de esos datos. Como te digo, la definición de motín, revuelta o riña, pues
hay que esperar bien toda la información, aunque mucha de esa información se cuela, ¿no? No estamos absolutamente desprovistos de datos, pero decirte, ¿no? Todo centro penitenciario aquí y en cualquier parte del mundo son lugares, son verdaderos polvorines. Ahí hay mucha gente que no tiene nada que perder. Hay otros que hacen del centro penal, obviamente, un centro de poder. Hay una serie de relaciones jerárquicas, pues, que incluso, te digo, ahí una revuelta, una riña puede ser originada por un simple espacio, por una mala mirada, ¿ya? O sea, estamos frente a una situación en la cual realmente el comportamiento individual, ¿verdad?, es bastante complicado, y eso, cuando se dan las condiciones adecuadas, ¿verdad?, en términos negativos en este caso, ese comportamiento individual violento se convierte también en un comportamiento colectivo violento que genera saldos de este tipo, pero como te digo, ¿no? Hay que esperar la información de las autoridades, tienen que hacer una lectura, ¿no? También la información tiene que ser oportuna, no necesariamente significa que inmediata, porque tú tienes que también no especular, ¿no?, con lo que ha sucedido. Más allá de eso, yo te diría que si algo ha sucedido, independientemente de la calificación que le demos, es momento de revisar todos los protocolos internos, ¿verdad?, para evitar que ese tipo de situaciones se sigan dando. Ok, interesante. Ver, ¿cómo piensan, o ustedes, o mejor dicho, cómo ustedes valoran la parte evolutiva que ha tenido el tema penitenciario en el país, ¿no? ¿Ha sido positivo, ha sido desafiante, y sobre todo en un contexto donde la política, digamos, para combatir el crimen, el delito, la violencia, ha estado fijada precisamente bajo un régimen de excepción? A ver, tienen la palabra. Yo creo que ha evolucionado bien. Venimos de un periodo en el cual eran los reos los que controlaban los centros penales y tomaban decisiones. A un proceso de transformación donde se fueron eliminando principalmente la desegregación, ¿no?, de centro penal por grupo pandilleril, lo cual era inicialmente se da, como recordaban, por el tema de una riña interna donde hay varios muertos, que interviene la ex procuradora Beatrice de Carrillo, que en paz descanse, y se genera esa decisión. Esa fue una decisión, creo que poco atinada, porque no son los reos los que deben de decidir en qué condición están. Están ahí porque violentaron el contrato social y deben de ser readaptados. Entonces, esas condiciones bajo las cuales, digamos, están en libertad, en las cuales tiene el dominio uno de una colonia y otro de otra, no podía hacerse trasladado al centro penal, y se hace, ¿no? Y no solo se hace eso, sino que además se les da el control completo. Hay cualquier cantidad de reportajes que lo pueden buscar en línea, de la BBC, de CNN y entre otras, donde han entrado los periodistas en aquellos periodos, y se observa que quienes llevan la coordinación, por ejemplo, a la hora de dar las comidas, son los mismos grupos pandilleriles. Sí. De eso estamos a esto ahora, que es infinitamente mejor, digamos, por el tema del control. Pero aún así se dio esta situación, y ahí es donde tiene que escucharse a la Dirección de Centros Penales. Y revisarse los protocolos que bien decía. Y a todas las autoridades, sí, definitivamente. Pero sí reconoces un avance en esto también, ¿no? Hay un avance, pero también, o sea, acordémonos de que cuando tú crías fama y échate a dormir, ¿verdad? Has dicho de que vos controlas y no se mueve una hoja dentro del centro penal, y si tenés ese pleito, ahí hay un problema. Ok. Bueno, porque no sé si tenemos otros elementos. Sí, más, mira, ¿no? Cerramos y entramos. Fíjate que esa pregunta a mí me parece muy valiosa. De hecho, sí, porque da pie, digamos, a hacer un análisis, o al menos algunos comentarios, aunque puedan ser superficiales, pero dar inicio a un debate sobre si han estado cumpliendo, el sistema penitenciario de El Salvador ha estado cumpliendo su función, su misión, ¿verdad? Sobre lo que le pide incluso la Constitución. Yo entiendo que a lo mejor podamos ver al sistema penitenciario del país como, digamos, incluso poderle dar una nota muy favorable, pero si vemos, o si
ponemos nuestra mirada solamente en el tema del control que tiene ahora sobre las relaciones sociales que hay dentro de los reos, ¿verdad? Sin embargo, una de los objetivos claros que tiene el sistema penitenciario es la reinserción, ¿verdad? La reinserción que estos reos que han sido juzgados deben de cumplir en la sociedad, es decir, que algún día vuelven también a insertarse en la sociedad. Entonces, elementos como ese, elementos también incluso como el cumplimiento de órdenes judiciales, pueden estar sobre la mesa para valorar si realmente el sistema penitenciario ha tenido avances o ha tenido retroceso. Entonces, estos puntos que yo he mencionado, para mí son muy debatibles y ahí están las pruebas sobre el tema, si está cumpliendo esa función. Sin embargo, yo creo de que estos son los momentos, incluso ligados con el tema de las aprobaciones que hacen mes a mes en la Asamblea Legislativa sobre el régimen de excepción. Creo que está ligado y creo que es un momento muy fértil para que se pueda hacer como una reorganización en el sentido de empezar a respetar, por ejemplo, las relaciones que hay con el órgano judicial, el cumplimiento de muchas de las órdenes de Por ahí se mencionó hace poco de un alto funcionario en materia de derechos humanos del área oficial, ¿no? Hablar sobre el tema de personas de detenciones y que estaban siendo lo que pasa es que tratados, su expediente. Perdón, no quería interrumpirte, le doy la palabra. Y además de eso, pero solo termino, y además de eso, el famoso respeto que debe de haber a los derechos humanos, ¿verdad? Incluso de estos reos que ya fueron juzgados. Entonces, son varias aristas, ¿verdad? O sea, no solamente es el control que debe de tener ese control que a la fuerza puede ser que haya logrado las autoridades de seguridad, pero también esas otras aristas son importantes a la hora de debatir si ha habido progreso o hemos tenido un retroceso en el sistema penitenciario. Para cerrar el tema, ¿no? Sobre esa lógica. Mira, cuando se habla del sistema penitenciario, se habla de una relación directa entre lo que es la forma en cómo tú resuelves la ecuación crimen-castigo y la forma en cómo tú vas a rehabilitar también a quienes son encarcelados, ¿no? Ahora, la parte de la rehabilitación, evidentemente, no solo es una cuestión del centro penitenciario, sino que es una cuestión que tiene que ver con toda la sociedad, en el sentido de la relación a la reinserción que puede tener, digamos, un delincuente en el momento en que después sale, ¿verdad? Pero cómo lo recibe la sociedad, ese es otro pisto. Porque, bueno, muchos de los casos que se han dado, por ejemplo, alguien comete un delito, estamos hablando de delitos no que atenten contra la vida humana, no alguien comete un delito, purga su pena, sale, le dan su solvencia a la policía, cuando va a pedir trabajo, en la solvencia de la policía dice que él estuvo detenido, o sea, está todo el historial, y entonces muchas empresas obviamente prefieren no hacerlo, ¿no? Por eso no solo se trata del centro penitenciario en sí, sino que es una labor de toda la sociedad para lograr que ese proceso de rehabilitación en condiciones de no violencia al interior de los centros penales, ¿verdad?, también sea asumida como una responsabilidad una vez estés fuera de él. Así es. Ese es el punto. Ok, vamos a pasar entonces, digamos, esa página de análisis sobre el sistema penitenciario y en el contexto, un poco en resumen de lo que ustedes han planteado, aún no teniendo a la base una información oficial que conlleve a un análisis más preciso sobre la situación, si es un motín, si fue una revuelta, si fue una pequeña riña, en fin, de situaciones que también se dan en un contexto de un régimen de excepción donde se supone, y bien ustedes lo han dicho, no lo he dicho yo, se reconocen avances importantes en el control que se tenía, porque anteriormente era una situación bien difícil, compleja, entender el sistema penitenciario en el país, sobre todo cuando se sabía y era evidente y había información, mucha información, que era desde ahí donde se planificaba y se daba toda la situación delincuencial en su país, en el país en su mayoría. Vamos a hacer una pausa a esta hora de la mañana. Cuando regresemos hay otro tema importante, esta solicitud de auditoría a todas las administraciones que han tenido los partidos políticos y particularmente en el tema de Arena, ¿verdad? 10 años. Sí, vamos a hablar de esto para cuando regresemos. A ustedes que nos sintoniza,
envíenos sus comentarios, sus preguntas a través de nuestras plataformas digitales. Pausa y volvemos con más. Y a esta buena hora, como siempre, le recomendamos un buen café, ¿verdad? Es decir, es una buena hora para una taza de café, y qué rico es disfrutar de Café Rico, el café perfecto. Disfrútelo porque ahora Café Rico es calidad, como bien su nombre lo indica. Así es que desde ya le invitamos a tomar un rico café. Continuamos desde luego, sí, ¿verdad? Pues ahí está también para que ustedes puedan degustar muy bien un sorbo de café. Ahí, Café Rico, ¿no? A esta hora de la mañana. Bueno, continuamos nuestro análisis este día y vamos a someter a consideración evaluativa desde la perspectiva de ustedes esta situación que se ha generado alrededor de un informe que, por cierto, una ONG, Acción Ciudadana, dio a conocer en cuanto a partidos políticos, y particularmente señalaba al Partido Arena que este había recibido cerca de 72 millones de dólares en los últimos 10 años, lo cual conllevó a que la misma dirigencia actual, encabezada por Carlos Saade, su presidente, ¿verdad?, emitiera un comunicado en la cual invocaban la investigación hacia lo que sería una auditoría dentro de estos fondos, dentro del Partido Arena. Esto trajo consigo un detonante de palabras más, palabras menos, entre la diputada también Marcela Villatoro. ¿Cuál fue en todo caso el detonante? Y también noches ahí, y muchos que también que Acción Ciudadana lo que tienen la palabra los tres, ¿no? Lo que te reporta es que Arena entre el 2014 y 2023 recibió 75.516.981 dólares con 42 centavos. Estamos hablando del periodo en el cual estaba el FMLN en su segundo periodo en el poder, es decir, ellos estaban fuera del poder, venían debilitándose. De esto, más del 60% son donaciones privadas y de alrededor del 38% son la deuda pública. ¿Sí? La deuda que Arena está con pendiente son 7 millones. O sea que con lo que ha quedado este COENA no se pagaron todas esas deudas. Entonces cuestionaba, ¿verdad?, el tema de Acción Ciudadana. Bueno, han tenido toda esta plata porque no pagaron sus deudas. Y resulta interesante porque dice el señor Saade, ¿de cuándo a cuándo fue la auditoría? 2014-2023. Entonces vamos a llamar una auditoría interna. Y la diputada Villatoro le dice en redes, hombre, ¿y por qué se va a excluir su periodo? Porque usted también, señor, acaba de recibir deuda política, ¿verdad? Aquí revisémonos todos. De hecho, debía ser una auditoría más larga, porque estamos dejando afuera la donación de Taiwán. Estamos dejando afuera otros periodos en los cuales Arena era muchísimo más fuerte y recibía muchísimo más dinero. ¿Y qué hicieron con esa plata? Bueno, termina contestando el señor Saade que Marcela no tiene por qué estarle pidiendo cuentas a este COENA si ella no ha entregado planillas, Lira y ella no han entregado sus datos, y se da una suerte de zipizape donde termina anoche metiéndose el concejal Noches diciendo, hombre, aquí ya no puede pedir uno cuentas porque le ofrecen, porque prácticamente les está ofreciendo expulsión. Estas películas ya las hemos visto. ¿Y no solo ahí? ¿En otros partidos? Principalmente con otros partidos. Vea, una vez vos empezás a cuestionar y empezás a lavar la ropa sucia afuera de la casa, en público, y vienen las reacciones. Bien, lo primero veamos un poquito esas declaraciones entonces para ponerlas en contexto, a ver qué piensan, solo para que... Y creo que aquí la diputada Marcela tiene razón, señor Saade, si usted tiene que dar explicaciones. Es que eso de que vamos a investigar de aquí para allá, porque de aquí para allá son los corruptos, no sé. Es decir, usted ha sido parte también de las estructuras del partido, y ofrecerle a la única diputada que ganó
un curul en la Asamblea Legislativa, la expulsión, hombre, dice mucho de cómo está dirigiendo el partido. Y eso que Arena, COENA, se ha quedado callado con el tema de la minería. Solo se han pronunciado el diputado propietario y el suplente, y se han quedado callados con todo lo que está sucediendo en el Tribunal Supremo Electoral y los despidos masivos que se han dado ahí. Tiene más que explicar el señor Saade que su pequeña bancada. A ver, ¿qué piensa el resto? Tengo unas declaraciones que, por cierto, ahí se dan en ese contexto de esta situación que, sin duda alguna, también arrastra a otros partidos políticos, pero ahorita concentrándonos un poco en la cúspide de esta situación que ha pasado, que ha traído, como tú bien lo decías, esa polémica entre ellos mismos. Veamos lo que dice el presidente del COENA. Y pues ayer que estuvimos en una sesión del Consejo Ejecutivo Nacional y ante la noticia publicada por Diario El Mundo el día de ayer, donde supuestamente el partido recibió 70 millones de dólares o más en los últimos 10 años, pues nosotros tomamos la decisión de realizar una auditoría con nuestro equipo auditor externo de las finanzas del partido de esos últimos 20 años en realidad, porque nos preocupa que las antiguas dirigencias nos dejaran una deuda de más de 7 millones de dólares, una deuda que mucho sí está respaldada con documentos legales y otra hemos descubierto que es una deuda ficticia. Entonces nosotros queremos, como siempre hemos estado apegados a la ética y a la transparencia en esta renovación de Arena, para nosotros es sumamente importante que podamos transparentar las cuentas y así evitar los errores que cometieron en el pasado algunos dirigentes. Yo creo que si van a buscar la forma de que la gente conozca dónde han ido estos fondos, al final de cuentas son fondos de la deuda, que son fondos públicos y que la gente también quiere conocer cuál ha sido el destino de ellos, y si es una forma de transparentarlo, qué bueno, pero no solo también que se haga con los COENA anteriores, también el COENA actual que está también trabajando o que digamos está administrando la deuda que se obtuvo en estas elecciones recién pasadas, también tiene que actuar de la misma forma con transparencia. Todos deben de rendirle cuentas a la población salvadoreña, así como la base de nuestro partido. Bueno, esa es parte de las dos versiones, ¿no? ¿Qué espera encontrar esta auditoría y qué podría afectar, cómo podría afectar la imagen de un partido como tal, ¿no? Mira, en términos políticos, esa auditoría de Arena es, políticamente hablando, irrelevante. Ahora, bien lo dice el presidente del COENA, le preocupa la deuda, no el manejo corrupto de toda la masa de dinero que recibieron. Eso por un lado. Por el otro lado, Acción Ciudadana también hace años sacó como resultado de una encuesta que realizó, dijo que el partido Arena era el partido que más transparentemente había manejado los fondos provenientes tanto de donaciones privadas como de la deuda pública. ¿Y eso qué significa? ¿Eso qué significa? No sé, eso es lo que habría que ver cómo lo ha manejado, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien, no sé, si hablar de buena transparencia y después de Eduardo Escobar, que dijo de que Arena era el partido que más transparentemente había manejado los fondos públicos. Esa es parte de la aclaración. Ahora, me parece a mí que en todo caso una auditoría interna en Arena es como que Alibaba mandara a hacer una auditoría interna en su cueva, ¿no? Estamos hablando de un acto, en este caso sería demagógico, ¿verdad? Que al final trata de vender una imagen de que hoy sí van a ser transparentes e insisten incluso en llamar errores a los delitos cometidos por los no solo por los COENAs anteriores, sino que por los funcionarios de Arena anteriores, porque él dice, bueno, no queremos cometer los mismos errores, y no estamos hablando de errores, estamos hablando de delitos, estamos hablando de actos de corrupción, estamos hablando de un manejo y amaño de toda la lógica política que al final se constituye no solo en un fraude simbólico, sino que también en un fraude político, pues, porque manejar de esa forma un partido, ¿verdad? Y sobre todo cuando estás en el poder, es un fraude no solo a la población, sino que es un fraude a la democracia en tanto tal. Entonces, también representa en este caso esa petición o eso que va a hacer Arena, como te digo, políticamente es irrelevante, ¿no? A lo mejor tal vez penalmente pueda resultar en algo, pero políticamente es irrelevante. Logran de alguna forma tener cierta cámara, ¿verdad? Porque salen hablando, entonces
quieren generar la sensación de que ellos sí tienen las manos limpias y que van a limpiar todas las otras, ¿verdad? Pero también es un acto negacionista, ¿verdad? O sea, Arena y el FMLN, ¿no?, se han caracterizado por una opción ideológica y política negacionista, o sea, niegan todo lo que significaron en el pasado, pero como te digo, y si lo quisiera resumir con una metáfora, ¿no?, esa auditoría interna en Arena es como que Alibaba mandara a hacer una auditoría interna en su cueva. En su casa. Vamos a ver, ¿compartes esta parte última del análisis de los partidos? Mira, Ernesto, yo creo que estaba leyendo que el reporte que sacó Acción Ciudadana habla del periodo 2014, creo, al 23. Y habla de en total 170, creo, millones y que solo Arena recibió 170 millones, 75. ¿Verdad? Sí, la cifra es contundente, ¿verdad? Fíjate que me llama la atención, te voy a ser franco, sobre todo por los auspiciadores de Acción Ciudadana, ¿verdad? Pero me llama la atención, sin liberarlos de culpa, que estén centrando esta información justamente en el partido Arena. Y como dicen que en política, ¿verdad?, nada es casualidad, pues seguramente hay algo atrás, pero eso no quita, y aquí quiero hacer memoria. Pero es una práctica, decía él, es una práctica, decía René, que han tenido dos tradicionales partidos, como es el caso de Arena y FMLN. Mira, ¿no? yo quiero hacer cifras y a la hora de dar cuentas no las dan, ¿no? Palabra más, palabra menos, perdón. Sí, mira, primero, antes de tu comentario, quiero hacer memoria del doctor Salvador Arias. Fíjate que el doctor Salvador Arias escribió un libro que se llama Manual de la Corrupción de Arena, y él la investigación la hizo en el periodo de 1989 a 2013. Y ahí él desarrolla justamente el mecanismo que utilizaron los gobiernos de Arena para saquear el Estado salvadoreño. Y habla de miles de millones de dólares, yo creo que alrededor de 30.000 millones de dólares que Arena. Y fíjate que en unas apuntes que él hace, él dice, quizás no es el manual de corrupción de Arena, sino el manual de la triada. Y él habla de el partido Arena, habla de la oligarquía salvadoreña y habla de la ANEP, la que no sé si aún existe, pero habla de esa famosa triada, que son los que se encargaron de saquear al Estado salvadoreño. Entonces, yo creo que Arena, pues sí, está cosechando justamente lo que sembró durante todos sus años, ¿verdad? Y ahora que ya no ostenta el poder político y que la oligarquía astutamente se ha lavado las manos y hoy ha pasado al partido oficialista Nuevas Ideas, entonces ahora, pues sí, toca culpar a ese esqueleto desnutrido que se llama Arena, y ahí van a centrar. Sin embargo, los verdaderos asaltadores se llama oligarquía salvadoreña, y que ahora pues están en Nuevas Ideas, con nombre y apellido, lo digo porque así es. Bueno, de hecho las fotos oficiales de este gobierno así lo muestran. Entonces, dicho esto, yo creo que sí es importante, yo creo que por dignidad del pueblo salvadoreño hay que exigirle las cuentas al partido Arena, aunque sea un elemento histórico que quede para este país, y no solamente Arena, y lo digo muy francamente, también al FMLN, y con muchísima más razón a Nuevas Ideas, que lastimosamente muchos de los ciudadanos que creyeron en ese partido ahora están recibiendo golpes más fuertes de lo que los partidos tradicionales. ¿Estás de acuerdo en ese planteamiento, René? Último punto. Es una lectura ideológica. O sea, en todo caso... de Vladimir. Sí, en todo caso, de lo que se trata. Cuando estamos hablando de corrupción, más que estar hablando de sujetos, estamos hablando de una institucionalidad construida específicamente para la corrupción. Esa institucionalidad debió haber sido rota por causas originarias, ¿no? Debió haber sido rota, o al menos menguada, por el FMLN, que cuando se inserta en la vida política legal, ¿verdad? Obviamente las expectativas que tenía la gente era que fuera a romper precisamente esa institucionalidad creada en función de la corrupción y la impunidad. Entonces, lejos de ir a romper esa red, ¿verdad?, lo que hace es ir a fortalecerla.
y es cooptado por esto. O sea, ¿Qué significa eso? ¿Usted cree que si se habla de Arena, que tenía ese escenario propicio para la corrupción, el FMLN también lo continuó? No, por supuesto, no lo continuó, lo mejoró. Y el punto es que a rato, ¿no? Cuando tú le pides cuentas a los partidos políticos, la mayor cuenta se la piden siempre al FMLN, porque el FMLN llega precisamente a la vida política legal sobre la base de la sangre derramada, ¿sí? O sea, todos los que llegaron a ser funcionarios del FMLN no llegaron como funcionarios por su brillante cabeza, por su honestidad probada, por su valía. Llegaron allí producto de todos los muertos que quedaron en ese conflicto armado, ¿ya? Entonces, si tú tienes esta institucionalidad que ha sido creada para la corrupción y para la impunidad, eso se convierte en el gran caballo de Troya, y entonces ahí el partido o los partidos que llegan, ¿verdad?, son subsumidos por esta institucionalidad, pero entonces ahí hay que revisar bien cuál es la acción o cuáles son las causas que tienen que ver con sujeto y objeto, ¿verdad?, para que tú puedas tomar medidas. Por eso te decía que en términos políticos esa auditoría solicitada por Arena es irrelevante. Penalmente a lo mejor se puedan tomar algún tipo de decisiones, pero más me parece una estrategia mediática para tratar de limpiarse un poco de lo que ha sucedido, porque no se toca la institucionalidad que ¿qué fue lo que se ha construido? ¿Qué fue lo que se construyó en esos... y sacudirse gente que esté cuestionando? ¿Qué fue lo que se construyó en esos... Termino con esto. ¿Qué fue lo que se construyó en esos 30 años de bipartidismo? Un estado delincuencial. Lo que algunos llaman estado fallido, en realidad fue un estado delincuencial. O sea, por eso ya le llaman democracia perfecta, porque era perfecto para la corrupción y la impunidad. Hay que discutir el tema de la transformación de la deuda. Te doy la palabra porque me están pidiendo, te doy la palabra para abrir este debate. Ahí hay porque puntos Acción Ciudadana, ¿no?, le ha hecho examen a todos los partidos, y que no se nos olvide que en 2024 Nuevas Ideas recibió 27 millones de dólares de deuda. Hablar de ese punto cuando regresemos. ¿Dónde están esos fondos? Nos preguntamos entre voces que gravitan con respecto a este tema. ¿Por qué no se pagaron deudas? Decía también ahí el presidente del COENA con relación a este punto. Pero porque la bancada mayoritaria no ha cumplido el tema de que ya no iban a tener deuda política. Es una práctica institucionalizada, como bien lo dice, y que se podría considerar también un método evaluativo para ver las actuales circunstancias también, para ser más la deuda política objetivo. Ha sido un modo de vida 7:18 minutos, pausa y regresamos con más. Bueno, gracias. Aquí hay un punto que puede encender el debate. A ver, te iba a dar la palabra, Vladimir, perdón, antes de que se te olvide. Gracias. ¿Estás de acuerdo en ese planteamiento que hacía René? No, en lo absoluto no. Mira, lo que yo creo es que, es decir, las cosas hay que hablarlas y darles nombre y apellido, y no hay que tener temor a eso. Por eso yo te decía que... ¿En qué sentido? ¿A qué te refieres? No, en el sentido de que, por ejemplo, a veces en estos espacios se nos olvida, y no es un tema ideológico, sino que es un tema natural, y así funciona lastimosamente este mecanismo mundial, pero las oligarquías son las que verdaderamente ejercen el poder en todos los países, las oligarquías. Hay algunas excepciones, ¿verdad?, que habría que estudiarlas, pero El Salvador no se escapa de eso. Y cuando yo decía que la oligarquía ha migrado, y porque es una realidad, la oligarquía, pues nadie desconoce que estuvo atrás del telón del PCN, del PDC, de Arena,
de Nuevas Ideas. Y aquí sí quiero excluir, y no es tampoco un tema ideológico, sino que hay un hecho que lo debate, y es que muchos recordamos muchos recordamos en el periodo 2009, 14. No, hasta digamos que hasta Salvador Sánchez era en 2019, ¿no? Recordamos justamente el encontronazo que hubo día a día, semana a semana, de esos gobiernos con la empresa privada de este país, incluso la oligarquía, incluso con los poderes fácticos como eran la Sala de lo Constitucional, cosas que hoy no vemos. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que el que profundizó supuestamente la corrupción, que dicen que fue el FMLN, es el que se debatía, es el que tenía encontronazos con la oligarquía, con la empresa privada y con estos poderes fácticos como eran los poderes legislativos y judiciales, que no dejaron gobernar como ahora los están dejando gobernar. Entonces, ese es un factor que hay que analizarlo fríamente, sin como dicen, no ideológicamente, sino que objetivamente. A ver, ahora, tienen la palabra. Solo termino esto. Debate. Tienen ahí solo déjame terminar esto. Mira, la función que cumplen los partidos políticos en la sociedad para mí es importante, y de hecho yo siempre le doy el valor, la preponderancia que deben de tener, y es por eso que deben de estar sujetos a la fiscalización. Lo que estamos viviendo hoy es cierto, no podemos librar de casos de corrupción específicos. Arena ni se diga, al FMLN también hay casos cuestionables, claro que hay. Pero aquí hay una excepción social y se llama, y es con respecto al partido de Nuevas Ideas, al partido oficial. Y ese discurso y esa narrativa que mantienen de que el FMLN, que por la sangre derramada traicionaron, es una narrativa vacía porque yo puedo dedicarme aquí, que también hay un informe de 100 logros objetivos en ese periodo en el que gobernó el FMLN, que sería bueno contrastarlo con antiguos gobiernos, incluso con el presente. Entonces, ese discurso hay que irlo dejando, porque ya tenemos 6, 7 años en que las cosas realmente se han profundizado, porque si yo me pongo a analizar, ¿se ha profundizado o ha menguado la relación del gobierno con la oligarquía? Por Dios, aquí vemos que incluso hasta el ex candidato presidencial de la burguesía, como era el señor Calleja, ahora es un aliado aférrimo a este gobierno. Ni digamos las 5 o 6 familias más poderosas de este país, que manejan los negocios de los ingenios, de los automotores, de los inmuebles, en fin, son, como dicen, el tandem perfecto para este gobierno. Entonces, si nosotros analizamos fríamente, sin ideologías, sin sueldos, sin salario, van a llegar a la conclusión en que quien ha profundizado la situación de corrupción en este país es el gobierno actual, es la política actual. Entonces, por eso decía yo, es una decepción social, porque se esperaba, porque hubo ciudadanos que esperaban que esta política, estos gobernantes que hoy tenemos, hicieran las cosas mejores. Sin embargo, los resultados son catastróficamente distintos. Yo difiero ahí, y te voy a decir por qué, Vladi, con el tema de la oligarquía. Los grupos de poder real siempre se han mantenido detrás de todos los gobiernos. Si hubiese existido un cambio real, el dueño de los pasajes aéreos y de todos los aviones y de todo eso no hubiese seguido siendo el mismo dueño. El dueño de los ingenios no hubiera sido la misma familia, de las constructoras y de las automotrices. Cada gobierno que ha llegado, sea el Arena, FMLN, PCN, PDC, incluso Nuevas Ideas, y en eso estoy de acuerdo con vos, ha llegado a proteger los monopolios de ellos. Ellos lo único que han hecho es cambiar de capataz de su hacienda. Pero aquí no ha dejado de ser las mismas familias históricas las dueñas de los medios de producción. Y los que llegan al poder, sea del color que sean, llegan a servirles. Pero es que en eso no radica de si la relación fue de debate o fue de entendimiento. Porque, perdóname, no, porque yo te puedo mencionar ejemplos en los que se intentó, por ejemplo, yo te digo, en el sistema financiero. Hubo esfuerzo de los gobiernos del FMLN en darle una opción a los ciudadanos. Y ahí están unas financieras.
en el tema de la producción agrícola. No, regresemos al tema sobre el manejo de fondos dentro de los partidos. Lo que sucede es que el manejo de fondos de los partidos siempre va pegado al tema de los sponsors. Aquí hemos tenido familias que le daban $100 a Arena y le daban 40 al frente. Y apostaban a las dos. ¿Y por qué apostas a las dos? Porque sabes que tenés influencia en las dos. René. Entonces eso es que una cosa es la estructura económica, que esa está intacta, y otra cosa es la estructura política. Ahora, el tipo de relación que tú estableces con ella es lo que va cambiando, ¿no? Evidentemente alguien podría decir, bueno, llegamos al poder y entonces toda la estructura económica y todos los dueños de los grandes medios de producción se van. Y empezamos de cero. Eso es una falacia, aparte de ser una ingenuidad, por un lado. Por el otro, si nos vamos a los datos, el FMLN llega al poder en el 2009. Si el FMLN hubiera hecho las cosas radicalmente distintas a como lo venía haciendo Arena, en el 2014 el FMLN hubiera arrasado en las elecciones. Hubiera arrasado en las elecciones. Sin embargo, en el 2014 tuvo que irse a segunda vuelta. Y si tuvo que irse a segunda vuelta, significa de que la gente no vio mayor diferencia entre el gobierno del FMLN y los gobiernos anteriores de Arena. Por un lado. Por el otro, decir que la narrativa de lo que lleva a este FMLN al poder legal es vacía, eso es asumir la perspectiva o la mirada de los victimarios. No es, obviamente no es una narrativa vacía, es una narrativa concreta, histórica. Esa es la razón de ser. Eximirse de... Esa es la razón de ser. Ahora, cuando yo digo que es una narrativa, o si alguien dice que es una narrativa vacía, lo que quiere al final es ocultar que la traición más grande de la historia en este país la cometió el FMLN. Aquí no podemos, Vladimir, ¿qué piensas tú? Podemos decir que la oligarquía... Porque tú eximes a tu partido de eso. Es una estructura. Ahora, enfrentarse, o el dime que te diré con oligarquía en aparente ser un juego, ¿no? Era una falacia, porque las decisiones que se tomaron durante los gobiernos del FMLN iban en función de consolidar la estructura o los, digamos, los modelos neoliberales. O sea, no hay ningún tipo... Vamos a ver, Vladimir, que tienen la palabra los tres sobre este punto. Yo cuando escucho este tipo de discursos, insisto, son tan vacíos, son llenos de... Y estos sí, son llenos de como dicen, de tripas, ¿verdad? Y no con la razón. Y lo digo así porque... imagínate, acaba de decir, la traición más grande en la historia de El Salvador la cometió el FMLN. Yo quiero invitarlo a ese informe. Hay un informe de los logros del FMLN en su gobierno, al menos hasta el 2000, creo que hasta el 2016 está el informe. Porque, insisto, esa narrativa es vacía porque es una narrativa que fue fabricada justamente para encontrar la salida de un gobierno progresista en este país. Mira, ignorar que el FMLN se fue a segunda vuelta porque o dejó justificar que esa segunda vuelta corresponde a que la gente estaba descontenta o que estaba o que todavía miraba, digamos, con buen ojo los gobiernos de Arena y que por eso el FMLN no era contundente o no hizo cambios radicales, también es ignorar, insisto, es que de los análisis no pueden librarse los poderes fácticos de este país, los poderes económicos, y yo lo quiero recordar, es que hay que hacer memoria en las gestiones del FMLN. No me quiero poner aquí porque la idea de estos espacios no es defender los partidos, sin embargo hay que decirlo por la verdad. Pero los gobiernos del FMLN, sí, pero este es un hecho, los gobiernos del FMLN encontraron una pared en la oligarquía, en la empresa privada y en los poderes judiciales y legislativos. Eso no se debe de olvidar para hacer un análisis de la relación que hay con el electorado. Perdónenme, pero si a mí es como que, a ver, si yo quiero hacer obras y quiero pedirle permiso a la Asamblea que me apruebe a mí, ustedes pueden recordarlo, aquellos famosos $1.000 millones, y si no me lo aprueban, ¿cómo voy a hacer obras?
Sí, ¿Con qué? Yo esa parte la entiendo entonces, bien, y si Vladimir. yo tengo a la oligarquía en contra que no me deja funcionar, es que miren, que la oligarquía te deje funcionar. O sea, la culpa es de la oligarquía, no de los gobiernos. Perdón, no los gobiernos. Es que es ignorar, es ignorar la función en estos países. ¿Cómo vas a ignorar que vos podés? Existen presiones. Por supuesto. Pues sí, pero ¿cómo entonces es que las presiones para hacer obras, decís, no me dieron los votos, pero a la hora de poner funcionarios de segundo grado sí tenían los votos y sí se alineaban los astros? No, pero esos son ámbitos distintos, Bessie. Cuando se necesitan, por ejemplo, me van a decir, ahora, esos son yo sí estoy de ámbitos acuerdo distintos. con algo, parte de lo que dijo René, ¿en qué sentido? Este país, y lo acaba de decir Latinobarómetro, está más a la derecha que a la izquierda. ¿Cómo logra moverse la población al FML? No es que se hicieron de izquierda, es que Arena no estaba resolviendo. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si hay algo que yo creo que es una realidad en Latinoamérica, es que cuando la izquierda o se tarda o no logra solucionar, no se le perdona nada. Es correcto. Esa visión es correcta. Pero por eso digo, ignorar estos factores para el desempeño de una política en El Salvador, de verdad, entonces no estamos en el sitio correcto. Pero hablando Vamos a ver, de René, la auditoría al final... No puedes, pero perdóname, si a mí me ponen 6.000 millones de dólares, si me ponen aquí a la oligarquía a manejarme, si me ponen a hacer negocios, si me dejan hacer negocios, olvídate, este ¿No país te convence ese planteamiento, Bessie? Yo lo que creo es de que al final del día hay que discutir si la deuda política debe de seguirse manejando en entregarle efectivamente dinero a los partidos. Y eso es también... y nuevas ideas achacarle a factores externos tu incapacidad. A ver, pero ese término de análisis más de tripa, ¿le ve consistencia, como dice uno? No, yo no voy a responder a eso. No, me refiero yo en términos analógicos, no tal vez porque sea al comentario que sea. Si tú eres un partido político, ¿verdad? Y no logras impulsar los cambios o las transformaciones por las cuales has llegado y dices que no lo haces porque la Asamblea Legislativa no te dio permiso o porque fulano de tal metió las manos, eso también es achacarle a factores externos tu propia incapacidad. Pero entonces desconocer cómo funciona la institucionalidad en un Estado. Porque nada le costaba al FMLN, así como hizo este gobierno, agarrar los fusiles e irse a meter a la Asamblea. Ese es un camino. Pero cuando se respeta la democracia, la república, tú acatas las decisiones judiciales, legislativas. Por eso te digo, no es lo mismo ir a agarrar un fusil e irte a meter a la Asamblea. Y no es lo mismo también el hecho de convencer a la población para que vote por tu partido para tener mayoría en la Asamblea Legislativa, que fue lo que no logró jamás el FMLN. ¿Ya? Si la gente hubiera visto que ahí estaba la opción y que le estaban poniendo trabas en la Asamblea Legislativa, la gente le hubiera dado mayoría en la Asamblea Legislativa del FMLN y eso no sucedió. De hecho, las cúspides de votación del FMLN fueron las cúspides cuando llevaba gente de fuera. Ok, voy a hacer la pausa, señores. A pocos minutos hoy ahora, no sé si ya estamos en el contexto ahora 7:34. ¿sí? No, me refiero yo en el sentido de que vamos a pasar al tema. Este día hasta Venezuela, toma de posesión del presidente Maduro. Tema bastante polémico. ¿Es el presidente Maduro legítimo? En el contexto del ¿qué piensan ustedes de María o no? Corina ¿verdad? Machado. El tema de Corina, tantas cosas. No, vamos a la pausa y regresamos con más. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Para este día se tiene previsto, sin duda alguna, tomar posesión el presidente Maduro, continuar con un periodo más, en un contexto de mucha polémica, de muchos cuestionamientos, señalamientos, si es legítimo o no.
procesos de captura. Ayer, como bien decía Bessie, pues se habló de Corina Machado, que es una de las principales opositoras, ¿verdad?, dentro de este país de Venezuela, que surgió que había sido detenida y luego liberada. En fin, son tantas cosas que están... Vamos a ver, ¿es legítima, es legal este nuevo periodo para el presidente Maduro? Te corresponde a ti abrir el debate, Vladimir. Gracias. Sí, no, vamos, René, Bessie, ahora te toca. me está picando. No, mira, yo creo que las elecciones creo que fueron el 28 de julio del año pasado. Toca la toma de posesión el 10 de enero con la sesión solemne de la Asamblea Legislativa venezolana. Yo creo que es cierto, hay una gran discusión internacional sobre el tema. Hay que recordar que el presidente Nicolás Maduro, el cuerpo electoral le dio oficialmente la victoria creo que con más del 51%. Eso hay que mencionarlo, es decir, es importante la sociedad venezolana, digamos, el descontento que hay. Es decir, es importante la cantidad de población que al menos electoralmente demostró que sí tiene su fuerza. Eso no hay que negarlo. Sin embargo, la democracia funciona a veces con las mayorías, y en este caso, en la elección, pues no hay que, yo creo que es un gane. A ver, no hay que debatirlo, porque la autoridad electoral le ha dado las credenciales como ganador, como presidente electo a Nicolás Maduro, y creo que fueron también más de 5 millones de votantes que le dieron el apoyo, que le han pedido la continuidad de los planes, y Venezuela, por su posición estratégica, por sus recursos naturales, por su situación incluso social, es un punto siempre de estudio. Hay que decirlo, más de 100 para esta toma de posesión, que es para el día de mañana, el día de ahora, perdón. Hoy 10, el día de ahora, más de 100 representantes de las naciones van a asistir a la toma de posesión. Ha habido un debate, ¿verdad?, sobre si quién lo va a reconocer y quién no. Sin embargo, quienes deciden quién ganó es la autoridad electoral. Yo a veces digo... cuesta, ¿verdad? Pero las decisiones... No te veo convencido, René, de eso. No, las decisiones hay que respetarlas, porque a veces cometemos también esa doble moral de aquí sí, allá no, aquí sí, allá no. Entonces, pero si la autoridad electoral, incluso la misma población... Bueno, ayer vimos un intento de concentración que hizo la líder de la oposición, María Corina Machado, y que falló. Ahí está, es decir, cuando tú ves las reacciones populares, cuando tú ves el ánimo incluso de la oposición, y ahí tú ves, de hecho ni publicaron muchas imágenes de esa concentración porque le falló. Intentaron hacer ahí un pequeño show de que había sido secuestrada, y curiosamente hoy en estos años no hay videos, no hay fotografías, no hay una evidencia tan contundente. Solo termino esto. A ver. Les recomiendo, les sugiero. Hoy han venido bien huraños, no quieren debatir. Mira, les sugiero en el portal de YouTube hay un video que se llama La historia no será televisada. Es sobre los hechos que ocurrieron del intento de golpe de Estado al presidente Hugo Chávez 2012-2013. Pero ahí está evidenciado justamente este tipo de maniobras que hicieron, como la que hizo ayer esta líder María Corina Machado. Eso de autosecuestrarse e intentar sorprender a la población. ¿Lo das por sentado que fue autosecuestro? Por supuesto, porque mira, ahí salió el ministro del Interior, y es que es una verdad, es tan absurda. Dice, perdonen, pero si lo hubiésemos querido capturar, la capturamos hoy mismo. Si tantos delitos que ha cometido, hemos tenido piedad por ella y le encerramos y se acabó, pero no la han capturado. No, o sea, es decir, me van a decir ustedes que la seguridad venezolana, estando ella en esta concentración, no pudo haberla capturado. Ya les voy a leer los delitos que ella presuntamente ha cometido. Entonces, es más, un movimiento mediático. Por eso es que les recomiendo este documental que está en YouTube, donde evidencian la forma en que actúa la oposición venezolana. Yo la pregunta que tengo, y creo que la gran mayoría nos hicimos, no en términos generales, es...
si este intento de secuestro o no secuestro, no fue realizado por las autoridades que están en el poder en Venezuela, ¿cómo que es que Telesur es el que sube el video de donde ella dice, fíjate que estoy bien? Y no se sube desde las cuentas oficiales, no está en la cuenta de ella, no está en la cuenta de su partido, no está en ningún lugar, la sube un periodista de Telesur, que es un periodista que está alineado al gobierno actual de Venezuela. Pero dicho eso, creo que al final del día, como sucede aquí, quien decide es la autoridad electoral. En eso tiene razón Vladimir. Si la autoridad electoral ha dicho que los peros que ha puesto la oposición en cuanto a las actas, que de hecho las han presentado, que no fueron contabilizadas, al final se le obedece a la autoridad, como sucedió aquí. Y tiene razón Vladimir, no podemos decir que allá sí manda la autoridad electoral y aquí decir que no manda. Tenés que mantener un discurso coherente. Sí, no, es que así debe de ser, ¿no? Porque podemos caer hasta ese peligro de que no se puede. Palabras. Por eso es que cuando a mí me preguntan, fíjate, a mí me preguntan sobre el tema de la reelección, fíjate que yo siempre digo, yo en lo personal estoy de acuerdo en una reelección. Claro, cuando mi constitución y mis leyes me lo permitan. Entonces, hagamos los pasos para que esto suceda. Por eso digo, una cosa es respetar afuera las autoridades y aquí no debe de ser otra cosa. Debe ser el mismo sentido, la misma perspectiva debemos de tener de la democracia. ¿Es de reconocer a Venezuela? ¿Cómo está el debate allá afuera? Bueno, hay un montón de países que no van a ir. ¿Cómo? Perdón, solo tienen la palabra los tres. Decirle, porque Vladimir decía, van a ir más de 100 países. Pues sí, Timbuktu, vea. Los países de aquí. ¿Qué es eso de Timbuktu? ¿Qué es eso de países? Pues sí, por supuesto. Los países de derecha neoliberales con gobiernos neoliberales no van a ir. Yo no creo que vaya el presidente Nayib Bukele. No, ya dijo que no lo reconoce. Correcto. ¿Cómo va a ir si no piensan iguales? Un hombre de derecha con un hombre de izquierda. Pero es interesante que no va a ir a la toma de posesión de Venezuela, pero siempre vota en contra de sancionar a Nicaragua. Entonces ahí a veces uno no entiende esta administración. René, lo que pasa es que ¿cómo encaja tu análisis ahí en ese debate que tienen ellos? Mira, ni tengo los datos, estaría especulando para decirte si es legítimo o no es legítimo. A ver, pero geopolíticamente hay información de que sacamos, extraemos y vemos un debate abierto. Bueno, pero información de eso también se filtra de cualquier país. O sea, hay una serie de funcionarios apoyando a Maduro, hay otros funcionarios apoyando a la oposición y muchos de los que están en ambos bandos, te digo, son absolutamente cuestionables. Ahora, o sea, no me compete a mí decir si es legal o no es legal. En todo caso, ese es un problema de la población venezolana, ¿verdad? Y esa es una situación que lo va a resolver la población venezolana. Lo que sí te puedo decir es que hay una crisis total de liderazgo político en Venezuela. Es evidente que Maduro no es Chávez, ¿no? Eso es más que evidente. Es más que evidente que muchas de las acciones que ha hecho también, si tú quieres utilizar los catálogos o las etiquetas de izquierda, derecha, también allí es muy cuestionable. Pero también tenemos de parte de la oposición venezolana una carencia total de liderazgo. Si aquí se han venido en términos de oposición venezolana, ahí puedes mencionar nombres como Carriles, Guaidó, hoy que tenemos a Edmundo González. Y sin embargo, esa oposición en Venezuela no ha sido capaz de movilizar a la inmensa mayoría de la población para cambiar lo que algunos dicen es el descontento en Venezuela y que otros dicen la gente está feliz con lo que sucede en Venezuela. Pero hay un desangramiento de gente saliendo de Venezuela. Sí, pero eso puede ser producto de una cuestión política, pero también puede ser producto de una cuestión económica. Lo que sí te puedo decir yo es que en primer lugar no me corresponde como analista decir si eso es legal o no es legal. Ese es un problema de la población venezolana. Así como nosotros no queremos que ningún otro país asuma una posición injerencista sobre lo que sucede en El Salvador, yo no voy a asumir, no voy a hacer lo mismo, pues. O sea, no voy a decir Maduro es aquí o Maduro es allá. Lo que sí te puedo decir es que no es el líder histórico que Venezuela se merecería en este momento. Más allá de eso, no podría decirte. Ahora, sí podría decirte que si la inmensa mayoría de la población venezolana viera en la oposición un liderazgo
lo suficientemente fuerte como para votar al gobierno, ya lo hubiera hecho. Ahora, que me parezca o no me parezca la forma en cómo Maduro maneja la política o su discurso, sus acciones, ese es otro pisto, ¿no? Esa es otra cuestión que, como te digo, yo no la voy a valorar. Y aquí el mejor ejemplo que te puedo poner, y de nuevo, es el presidente Nayib Bukele, ¿no? O sea, él es el que logra, con un liderazgo distinto, capitalizar toda la acumulación de fuerzas en silencio que había en el país, el descontento, la desilusión y el desencanto, y la gente, aún con un Tribunal Supremo Electoral controlado por Arena y el FMLN, en primera vuelta les da el triunfo. Ok, vamos a la pausa. Cuando regresemos, entonces, ¿hacia dónde realmente creen ustedes que va a terminar toda esta... Yo creo que... ¿En qué va a terminar? Porque entiendo que va a haber una toma de posesión paralela. Creo que es importante... ¿Verdad? Con el señor... creo que es importante... Reinaldo... Edmundo González. Pero Guaidó se andaba vendiendo también afuera como el presidente. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Pausa y regresamos con más 7:48. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Esa ambivalente postura que asumen algunos organismos internacionales, estamos hablando, ¿verdad? De que reconozco aquí, pero tampoco allá. Pero hay una esencia de debate que también implica y arrastra posturas locales. Lo que pasa es que personalmente creo que si la gente que está comprometida con el tema de los derechos humanos y la democracia no alza su voz y no menciona en dónde se están violentando, hombre, estamos fregados, pues, porque el tema de la solidaridad y el reconocimiento de los pueblos, principalmente este país que recibió tanto apoyo de gente que vino extranjera a ayudar a los movimientos insurgentes aquí para cambiar esa relación. Un tema de un reconocimiento, ¿verdad? Nicaragua venció, El Salvador vencerá y Guatemala le seguirá. Si nos quedamos con aquello, es problema de tu país, es bien complicado, o sea, desde mi perspectiva. Pero no voto por Venezuela, pero sí reconozco. En el caso del gobierno salvadoreño, no logro yo entender esa dicotomía que mantiene esta administración, que por ejemplo te dice que no va a reconocer las elecciones de Venezuela, pero a la hora que se están hablando de sanciones hacia al gobierno de Nicaragua, El Salvador dice que se abstiene o no va a votar en contra a favor de que se generen sanciones desde los organismos internacionales. No sé qué suerte de incoherencia es este. Al final del día, lo cierto es que las dictaduras no tienen un color. No es cierto que solo la derecha o solo los militares puedan ejercer dictaduras, también desde la izquierda se puede ejercer, y es parte de la madurez de la gente que tiene pensamiento de izquierda. ¿Será que llegue? De reconocer cuando se cometen errores, porque el gran problema es que seguís manteniendo las críticas de es malo el dictador de derecha, pero es bueno el de izquierda. Vamos a ver. Y luego la retórica eterna. Pues sí, es que el hecho que existan elecciones no significa que no hay una dictadura. Y eso es algo que se dijo desde la izquierda de toda la vida. Vos podés tener elecciones. Aquí en El Salvador hubieron elecciones, nunca se detuvieron con el PCN y todos los colores que tuvo antes el PCN. Pero eso no significa que no fuera una dictadura militar. A ver, pero realmente, ¿será que va a regresar el señor González, el candidato? Porque dijo que él prometió que hoy viernes iba a llegar, pero le dijo el Tarek, ¿cómo se Tarek? El fiscal y también el de la... Sí, Tarek William, que es el fiscal. Y el presidente también, Jorge Rodríguez, le dijo que si regresaban los iban a meter presos. Sí, mira, ese ha sido también un discurso que ellos han manejado desde el 28 de julio, que ellos se autoproclamaron ganadores,
que iban a estar presentes para que la Asamblea pues lo juramentara como presidente. En realidad levantaron la expectativa y yo creo que una vez más jugando incluso con las emociones de toda esa de todos esos venezolanos que están fuera de Venezuela, en países como España, Estados Unidos, en Panamá, Colombia. Y ese es el discurso, ¿no? Han estado haciendo una gira por algunos países que les han brindado apoyo. Sin embargo, veo difícil yo que se atrevan, sobre todo porque hay una orden de captura contra el ex candidato Edmundo González. Lo veo muy peligroso, pues, como una decisión muy personal. Él se da por presidente. Edmundo González se da por presidente y ganador de los comicios anteriores. Sí. También Guaidó. También. No, aquí muy cerca también tenemos gente que tiene conexión especial con Dios también, y dicen que les hablan a cada rato. Entonces, por eso, cada quien puede decir lo que sea. Sin embargo, la autoridad electoral ya dio su sentencia al respecto y seguramente... Hasta recompensa, creo que $100,000 daban por la captura de... Mira, y cuando también se hable de Venezuela, ojalá que también se tome en cuenta, que es importante decirlo, el tema de las sanciones que ha sufrido ese país. Las sanciones económicas por la Unión Europea, por parte de Estados Unidos y algunos países también aliados. Sí, pero en esta época siempre se las quitan porque necesitan comprarle el petróleo y el gas. No, porque se pone más a partir de ahí también hay que juzgar, a partir de ahí hay que juzgar la situación económica y social, y sobre todo si se quiere ver el tema de la migración, que son cosas que han incidido en las valoraciones también electorales que se hacen. Por eso te digo que los factores externos jamás deben de despreciarse, porque influyen directamente internamente. A ver, René, para ir un poco aterrizando y concluyendo, en este punto de la geopolítica polémico y que hoy prácticamente toda Latinoamérica, el mundo estará pendiente de esa toma de posesión y sobre todo también del anuncio de la captura y de la llegada supuestamente del señor González, ¿no? Que dijo que iba a llegar a Venezuela este viernes. Venezuela siempre ha sido, bueno, al menos en los últimos 4 décadas ha sido un polvorín. La llegada de Hugo Chávez significó también echarle más pólvora a eso. Bueno, le dieron golpe de Estado, la gente lo volvió a poner en el poder. Lo que sí te podría decir, más allá de las especulaciones, como te digo, yo no tengo los datos ni me voy a meter las manos al fuego por decir si ganó o no ganó. Lo que sí te puedo decir es que allá hay una crisis de liderazgo político. O sea, tanto Maduro y todo el grupo gobernante tienen una crisis de liderazgo político, pero también la oposición venezolana tiene una crisis de liderazgo político. O sea, difícilmente se pueda asumir a Edmundo González, creo que es el apellido, como liderazgo político para cambiar la situación en Venezuela. Ahora, porque yo diría que más que ser una actitud contradictoria de parte de nuestro gobierno, el no reconocer digamos, al presidente Maduro, pero no votar en contra o no votar, a favor de sancionar a Nicaragua, ¿verdad? Este es parte del comportamiento que tiene una visión de lógica política más bien regional, ¿no? O sea, tú no te vas a desgastar con ese tipo de situaciones, no vas a asumir una posición de ese tipo cuando lo que estás tratando de hacer es reconstruir un país con las condiciones que le fueron heredadas, ¿no? O sea, nosotros hemos visto cómo países en particular le han dado su apoyo a determinado presidente y de repente cambia el gobierno y ese apoyo se va para otro lado. O sea, la función de los presidentes en este caso no es estar apoyando o no apoyando, y la función de los analistas tampoco es decir yo estoy seguro que ganó o yo estoy seguro que no ganó, porque nosotros no tenemos los datos. O sea, realmente nosotros lo que consumimos son narrativas que nosotros depuramos o filtramos, pero nosotros oímos la narrativa que queremos Entonces oír. No hay mayores datos. Conclusiones, ves si 20 segundos y 20 también para segundos. Mí, al final del día, creo que es importante recordarle a la dirigencia del COENA que el tema de las auditorías es importante, pero no solo de los últimos 10 años, y recordar que han manejado enormes cantidades de dinero. Pedir auditorías no está mal, y si Arena se piensa dar un tiro en el zapato de expulsar a los únicos 2 funcionarios que quedaron por elección popular, qué mal está dirigiendo el COENA el señor Saad.
Vamos a ver, Vladimir. Gracias. De los temas que hemos hablado, tus conclusiones y No, un poco mira, el énfasis. yo creo que quizás una idea que puedo dejar es que siempre, como para tratar de ver o estudiar las realidades tanto internas como externas, hay que tomar en cuenta todos los factores, es decir, ni El Salvador es una isla, ni Venezuela es una isla, hay incidencia de muchas decisiones exógenas a los gobiernos que inciden en las relaciones internas. Y también quiero mencionar nuevamente el libro de Salvador Arias. Yo creo que es un libro que también debería estar bajo estudio de los jóvenes, y porque es importante reconocer la historia y sobre todo el mecanismo que se había instalado de corrupción en este país, que hasta el momento no ha sido desinstalado, desmontado y sigue funcionando. Entonces creo que es un libro importante de estudio. Ok, René, gracias por habernos acompañado esta Gracias mañana. por la invitación. Gracias también, Bessie, gracias Vladimir, a los tres por los aportes pertinentes con respecto a las temáticas que hemos planteado a nuestro público, de la cual siempre les exhortamos, recojan lo que a ustedes, de acuerdo a su criterio, pues les conviene desde el punto de vista de construir su propia lectura y a la vez enriquecer su propio pensamiento crítico. Esa es nuestra misión, ofertarles los diferentes puntos de vista y sobre todo los puntos y contrapuntos de las temáticas que aquí abordamos. Vamos al fin de semana, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.